infiltración en presas de realidad, aplicación de las presas, las gordas. Vamos a dar inicio entonces a la presentación, se tiene 20 minutos para sustentar y luego el jurado comenzará con las preguntas. Ante todo, buenos días. Mi nombre es César Collados, soy ingeniero civil y vengo trabajando en la construcción de presas 5 años. En la construcción de la presa Las Gordas que tuvimos en Cajamarca, empecé bastante en lo que se refiere a la construcción de muros de cortina en la base del núcleo arcilloso y también en cuantificar la cantidad de filtraciones que se registran aguas abajo de la presa, los cuales se van almacenando en los sistemas LBU, que son unas fosas que posteriormente son bombeadas al embalse propiamente. Lo interesante de las presas de relieve es de que las mineras generalmente tratamos de reducir al mínimo la cantidad de agua perdida. En una presa de Barracán. Nosotros trabajamos en la empresa MWH y generalmente nos encargamos de registrar todas las filtraciones que tenemos en los sistemas LBU y ahí lo tenemos registrado, ¿no? Este es el crecimiento de la presa que ha tenido a lo largo desde su inicio de operación en el 2007. Estas son las filtraciones que venimos registrando casi en forma mensual o diaria generalmente, y vemos de que generalmente la filtración va alrededor de 2, 3, 4 litros por segundo, ¿no? En los sistemas de la presa de Las Gordas. El software utilizado corresponde al CIP, un software básico en el cual estimamos o idealizamos la situación en una presa, en el diseño completamente propio del MW. Esta es una cortina de mortero donde identificamos los salados primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, los cuales se van inyectando o agrupando según como se registra la filtración en el lecho rocoso, ¿no? En la cimentación de la presa. La fundación, propiamente, en Las Gordas, hemos diseñado la cortina de mortero en base a la geología estructural, en el cual nos damos cuenta de que tenemos una permeabilidad de 9.8 por 4 centímetros por segundo y la densidad o el RMR de la roca corresponde a un 40%, en el cual estimamos que necesitamos mejorar las características mecánicas de la fundación rocosa. En el riesgo geológico es una trinchera o fundación rocosa en el cual no se observan deslizamientos, declaradas reactivas ni afectación del suelo. Es una fundación adecuada para esta presa.
En los criterios, básicamente observamos de que son necesarias 3 filas de taladros para las cortinas propiamente de la presa, porque nuestra intención es reducir el impacto en el contacto del agua del taladro filtrado con un agua de río, de aguas naturales, que las tenemos aguas abajo de la presa. Básicamente por eso tenemos 3 filas de cortinas para reducir esa contaminación del agua natural. En el diseño de la mezcla de la lechada de mortero, básicamente es agua y cemento, con este aditivo Retwin, que es un fluidificante para que la lechada ingrese en los taladros de la mejor forma, ampliando el tiempo de su fraguado. En la inyección, la presión de inyección en los taladros, básicamente tenemos como regla general que es 1 metro, por cada metro de profundidad, la presión a inyectar es con 1 bar de presión. Si nosotros incrementamos a 3, 4 o 5 o triplicamos la profundidad respectiva, corremos el riesgo de tener un hidrofracturamiento en la sedimentación rocosa, que es propiamente en las saturaciones petroleras, ¿no? Nosotros nos limitamos a inyectar esa presión con la intención de no dañar la sedimentación rocosa. Estos son los taladros que hemos tenido en la fundación para ver la cantidad de filtración de lechada que hemos ido teniendo antes de continuar con la cortina propiamente, ¿no? La absorción es baja, de baja a muy baja, ¿no? Entonces, en cierta forma, la lechada ha ido rellenando las fisuras para lograr impermeabilizar la fundación rocosa. Esta es la presa Las Gordas, es una presa zonificada. Tenemos rockfill en el espaldón, el núcleo arcilloso o pantalla impermeable y el sistema de filtros, que es un material arenoso propiamente, los cuales van recibiendo las filtraciones del nivel freático y lo coleccionamos en los sistemas LBU o pozas de colección de aguas abajo. Aquí también tenemos rockfill con las diferentes permeabilidades, la cual es mucho más permeable a partir del núcleo, filtros de rockfill, ¿no? Inicialmente, esta tesis tenía como hipótesis de que el peso propio de la estructura iba aumentando la permeabilidad del núcleo arcilloso, motivo por el cual los sistemas que el flujo que registrábamos era mucho menor al que se estimó inicialmente. O sea, en base a este estudio establecimos de que el flujo que recibíamos en los sistemas LBU estaba alrededor de 10 litros por segundo. Pero las filtraciones reales llegaban alrededor de 2, 3, 4 litros como vimos inicialmente, ¿no? Entonces la hipótesis planteada era de que el peso propio incrementaba la permeabilidad respectiva. Y así se realizó la presa propiamente y llegábamos que el relave constituía 10 metros por segundo, tenía una permeabilidad propiamente. Pero el detalle básicamente era de que cuando nosotros idealizamos mejorando las características de impermeabilidad del núcleo arcilloso, básicamente, los resultados eran iguales o similares. O sea, algo faltaba en la idealización. Y básicamente concluimos de que el relave constituye una barrera impermeable adicional al funcionamiento de la presa. ¿Y por qué? Porque
presentando, nosotros registramos en la legalización de que el nivel freático va disminuyendo. Entonces, con esta idealización, en el cual le aumentábamos más el cuerpo de relave, la filtración que inicialmente sacamos 11, ya iba bajando a 6, 8, 4 litros por segundo, como vemos en este cuadro, ¿no? Hicimos 4 modelamientos, 1, 2, 3, 4, y conforme reducía las filtraciones, en este caso de 10, 9, 7, 5, en la idealización el cuerpo de relave lo íbamos incrementando y por ende el nivel freático iba disminuyendo. Entonces, esa fue ya más que todo la solución o la alternativa que tuvimos para acercarnos lo más posible a las filtraciones reales. En este caso son 2 litros por segundo. O sea, estas son las filtraciones reales, ¿no? Y en promedio se podría decir de que estábamos de 2 a 4 litros por segundo filtrando en los sistemas LBM. Ese es el primer modelamiento que hicimos, en el cual se alejaba bastante de la filtración real, y esas son las tendencias a las filtraciones conforme íbamos reduciendo o aumentando, el cuerpo de relave, ¿no? que iba reduciendo notablemente el caudal que se aplicaba a la filtración real. Dentro de las conclusiones, llegamos a consultar al ingeniero Edgar Ampuero, que trabaja en MWH, respecto del uso de la bentonita, que es muy común en nuestras filtraciones, ¿no? Y básicamente nos comentó de que conseguir bentonita en grandes cantidades es un poco limitado, y el uso del cemento, el Portland 1, además de impermeabilizar la fundación, también incrementa las características mecánicas del lecho rocoso, ¿no? En la cortina de mortero intuimos que el caudal no disminuye el caudal de filtración, simplemente incrementa el recorrido de las filtraciones a través de la fundación, logrando que los gradientes disminuyan. En base a nuestra experiencia en nivel de diseño, la base del núcleo arcilloso debería tener como máximo una variación de gradiente hidráulico igual a 10. Entonces, con esta cortina de mortero básicamente logramos que las filtraciones aumenten su recorrido y disminuyan su carga hidráulica. Entonces, por ende, la variación es menos de 10. Porque si incrementamos esa variación a más, corremos el riesgo de que se ocurra un sifonamiento en la base del núcleo arcilloso, que sería una de las cosas de falla en una pieza. Como ya les comentamos, las filtraciones en el SIP no disminuyen la filtración aguas abajo de la presa, y sí vemos que el cuerpo del relave, al ser aumentado, disminuye el caudal, se verifica que el caudal disminuye a 6 litros por segundo, logrando que la irradiación se pareciera a lo que realmente sucede en la presa. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Una de las inquietudes que me ha quedado en la presentación es la siguiente. Se habla de una
cortina de inyecciones del mortero. En primera instancia, yo quería que me responda en relación a las ventajas de este aditivo Reointa, con respecto a la bentonita, ¿no? Algo se ha dicho en las conclusiones, pero tendría que ser muy clara si se ha hecho alguna investigación en relación a por qué utilizar uno o lo otro. Me imagino que la bentonita, bueno, no es difícil de encontrar, está a la venta, cualquiera puede alcanzar, y es lo regularmente que se utiliza en inyección de mortero, ¿no? Porque le da estabilidad a la mezcla del mortero. Y también debería contemplar de alguna forma el costo, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia de costo entre la bentonita y el aditivo este que estaba mencionando Reolín? Por otro lado, quisiera también que me explique, porque a simple vista se aprecia que la cortina de inyecciones, en primer lugar, no se indica qué profundidad ha tenido, si han sido similares. Generalmente lo que hacemos es las externas y las internas son de menor profundidad y la central se profundiza un poco más, pero no se ha mencionado en relación a las profundidades y me gustaría conocer aquello, porque hay una regla, o existen algunas reglas que además de la naturaleza misma del RMR, del RQD, de la cimentación rocosa, siempre hay una proporción con relación a la altura de la presa, ¿no? Y alguien habla de porcentajes o fracciones de la altura, y aquí veo la cortina bastante poco profunda. Esa sería mi pregunta. La altura de la cortina es 15 metros. Básicamente la fundación que encontramos es bastante impermeable, y lo que hemos logrado con la cortina es reforzar que no se produzca desinflamamiento en el fondo del núcleo arcilloso. Son 3 filas porque necesitamos de que la pérdida de agua sea la mínima posible, ¿no? A través de la base del núcleo. Ahora, respecto del uso de la bentonita, generalmente no lo utilizamos debido a que el cemento ofrece mejores características de impermeabilización, además de que refuerza o mejora las características del lecho rocoso de la fundación. La bentonita básicamente sirve para impermeabilizar, pero no para reforzar a nivel estructural el lecho rocoso. Perdón, la pregunta, pero en realidad cuando hablamos de bentonita no es que vamos a hacer agua con bentonita, sino es agua cemento con un porcentaje pequeño de bentonita. No llegará al 1 al 2%, con el propósito de darle estabilidad a la muestra, de modo tal que la muestra se puede introducir más fácilmente en los agrietamientos. No estamos hablando de poner bentonita en vez de cemento, por si acaso. Sí, bueno, se hicieron algunos estudios con la bentonita, algunas muestras, pero finalmente se decidió no usarla. Se pueden tener muchas conclusiones, pero básicamente nos interesamos por el cemento porque ofrece características de impermeabilización y refuerzo estructural. El aditivo básicamente es un fluidificante, Reolín. Una segunda pregunta, a la primera se permite. Aquí se habla de medición de flujo. Yo quería saber si había una instrumentación en relación, por ejemplo, a la piezometría, si había medición de presión de poros, de qué tipo y dónde estarían ubicados, ¿no? Porque creo que eso es también sumamente importante, sobre todo si es que el flujo es lo que importa. Y de repente haya habido algún error, porque mencionó algunos valores en unidades, quiero decir, porque me asusté un poco cuando mencionó un determinado número. Me imagino que es cuestión de unidades, ¿no? Entonces la pregunta está dirigida a ¿y qué instrumentación de presión de poros hubo? Si las hubo. Sí hay mediciones, más que todo de caudal, de altura de nivel freático, pero respecto a la presión de poros casi no tenemos ese registro. Y la forma de medir el flujo que atraviesa la presa es medible a través de unas pozas
no tiene mayor influencia en los caudales. ¿Eso es en el análisis? ¿O ya una vez que se ha hecho el diseño se monitorea? En el análisis, está demostrando usted que no tiene mayor influencia. Entonces, ¿cómo se decidió hacer la cortina de todas maneras? ¿Se hizo la cortina? La cortina básicamente funciona para reducir la variación en el granito hidráulico, para evitar que se produzca un fenómeno de sostenimiento en la base del núcleo arcilloso. Ese fue entonces el objetivo. Ese fue el objetivo de la cortina. Entonces, justamente porque el problema acá es el tiro de la desinhibición de infiltración en presa relave, ¿no? O sea, esto, como que justamente uno de mis comentarios fue como que las inyecciones van orientadas a disminuir la infiltración en ese lecho rocoso, digamos, ¿no? Entonces, como que queda un poco confusa. Sí, básicamente, en la idealización consideramos la presencia de las cortinas y el flujo obtenido era respecto de que si había o no había la cortina es casi indistinto. Ahora, en el modelamiento usted menciona también, ¿no? Que la hipótesis fue que el peso de la presa incrementaba la permeabilidad, pero en cambio los flujos disminuían, ¿no? ¿Cómo? No, esa fue la hipótesis inicial que tuvimos en la presa, porque veíamos que, sospechábamos que a tremenda altura, casi 200 metros, el peso incrementaba notablemente la permeabilidad, por ende la infiltración era menos de lo que se había estimado inicialmente. Pero luego, cuando entramos a la idealización, no había mayor variación. Al incrementar la permeabilidad del flujo es mayor o disminuía la permeabilidad. Claro, se queda una confusión terrible. ¿Cómo va a disminuir el flujo cuando se incrementa la permeabilidad? No, hay un error de término. Incremento de la disminución de la. Ya, entonces ahí me En la idealización, variando o mejorando la impermeabilidad del núcleo arcilloso, no ofrecía mayor variación en el caudal calculado hasta abajo. Y otra cosa, en cuanto a la depositación del material de relave, esto se supone que el material grueso, ¿no? se va sedimentando en la zona muy próxima al dique, ¿no? Y la lama va yendo más al fondo. ¿Cómo es que usted asume que cuando se va incrementando el espesor de ese material, que supuestamente es impermeable, ¿no? Entonces va aumentando o va reduciendo el flujo del agua, ¿no? Porque justamente esa fue una propuesta de usted cuando revisamos la tesis, ¿no? Entonces tenemos que ver por qué el flujo disminuye respecto del inicialmente estimado, ¿no? Claro. Empezamos a modificar las características de permeabilidad de los materiales y los efectos se mantienen igual. Entonces, dijimos, probablemente sea relave que conforme va ganando más cuerpo, el flujo disminuiría, ¿no? Y así lo idealizamos. Empezamos a jugar con los cuerpos de relave y los caudales iban reduciendo como vimos convenientemente. Sería bueno que en base a los estudios de la batimetría podamos ir viendo cómo es que va creciendo este cuerpo, este relave, y a su vez haciendo la comparación respectiva con los flujos relaves. Okay. Ahora le damos la palabra al asesor de tesis para que formule sus preguntas. Bueno, yo quiero resaltar que realmente es interesante mostrar el efecto, digamos, en el incremento de en la disminución de la permeabilidad en los flujos, especialmente cuando lo que se quiere evitar es el contacto con el agua natural, como se planteó en un inicio. Ese es un tema que solamente en estos casos, cuando uno tiene mediciones de salida del caudal, uno puede verificar, y eso es lo que esta tesis pretende. Se hizo un análisis y se concluyó de que la filtración era 10 litros por segundo
única forma de ajustar este parámetro era considerar la permeabilidad o la dimensión de la permeabilidad o los parámetros de permeabilidad del relato. Y en ese sentido va la tesis, ¿no? de una tentativa y error, ¿no? de llegar a estos valores, ¿no? Entonces, yo realmente bien por eso, ¿no? Lo que yo quisiera que me expliques, explicar un poco cuál sería tu recomendación o qué podrías estudiar un poco más sobre este efecto del relave, ¿no? En lo que es el mejoramiento de la permeabilidad o tratar de que el flujo sea menor. Básicamente, en la operación de la presa, el relave, conforme se va depositando agua hasta arriba, va generando una playa. Y esta playa se muestra estable ante el paso de perforadoras, para lo cual hubiera sido o sería conveniente de que se realice un taladro y se vaya elaborando cómo es que van, qué características biomecánicas va ofreciendo el relave, y como dato principal sería bueno saber la permeabilidad, cómo va variando conforme va incrementándose el peso o va creciendo el cuerpo del relave. Además de que se realizan estudios de la altimetría para ir, como les comentaba, ver cuál es el cuerpo real. Si nosotros lográramos tener esas dimensiones reales, quizás ya nos podríamos acercar mucho más a esos 2 litros por segundo que se registran también. Bueno, sí, yo creo que Yo quisiera hacer una observación, un comentario, de repente, si lo puedo contestar mejor. Esta es una presa de relaves no constituida por el propio relave, sino es una presa, digamos, de material de préstamo, ¿no? Básicamente de espaldones de enrocado y de núcleo impermeable, etc. Entonces, la colocación del propio material de relave no es como se hace en una presa regular con ciclonaje, es decir, yo le pongo el fino por acá y el grueso por allá, el grueso va a servir para dique y el fino va a ser la grama que será el torce de la cavidad. A mí me pareciera como que, y eso por eso les pido la explicación, que en esta presa se construyó el material de préstamo y se comenzó a vertir el relave, pero el relave pues mezclado grueso con fino, etc. Y en ese proceso de sedimentación que se ha formado esta capa, ¿no? Que no necesariamente es lo que se piensa que puede ser más pegado a la presa, el material más grueso, sino que es toda una mezcla que contiene finos obviamente, y en ese proceso de sedimentación pues es que se va conformando esta capa que está al costado, y no solamente al costado sino también en el resto, ¿no? Puede ser que ese modelamiento que se ha hecho de una faja pegada a la presa que tiene una permeabilidad menor, de repente sea más extenso y por eso es que se puede haber involucrado. Convendría, creo yo, hacer recomendación a la minera o a la práctica que tienen los ingenieros consultores, hacer algunas perforaciones, como dice, digamos, fuera, no en la presa, sino en el material depositado, obtener algunas muestras, hacer ensayos tanto in situ como el laboratorio de permeabilidad y ver cuál es el espesor supuestamente de esta capa, cómo va esta permeabilidad variando en el vaso de esta represa y ver si ese es un buen parámetro para ser utilizado en futuras represas, ¿no? Pero sí, sin la menor duda que en el cálculo que hacemos con el programa SIG o con cualquier otro programa que se hace, a veces idealizamos las cosas de modo tal que no son tan reflejantes de la realidad, ¿no? Entonces, posiblemente esta realidad, yo creo que ese es el valor de la tesis, ¿no? Te está indicando que hay algo más ahí que tenemos que modelar adecuadamente y de ensayarlo, ¿no? Para eso hay ensayos de sedimentación, hay ensayos de distinto tipo, tanto en el laboratorio como en el campo, como para poder cuantificar de alguna forma el parámetro pertinente para poder incorporarlo en el futuro, ¿no es cierto? No sé si hay algo que aclarar con respecto a lo que he dicho. Totalmente claro, de acuerdo. Eso es básicamente, sería bueno saber cómo va variando el cuerpo del relave.
así existen técnicas donde el efecto del oxígeno no puede generar oxidación, pero a veces se pueden generar efectos del ambiente de las partículas que hacen de que la permeabilidad pueda disminuir, y ese es un tema interesante de estudiar, ¿no? A veces estos software que son más convencionales no tienen esa capacidad de quizás encontrar una cierta relación entre la permeabilidad con la presión, ¿no? Existen correlaciones y todo, pero que son más programas de investigación que programas comerciales. Claro, también un último comentario. Efectivamente, ¿no? Yo comentaba este caso particular de depositación de material por una experiencia también que se encontré en otro depósito, ¿no? Que no es de la altura que se está mencionando acá, simplemente tenemos la depositación de material ya ni siquiera material global, digamos, ¿no? Sino que ha sido ya procesado en un espesador, ¿no? O sea, la parte fina del material depositado en este tipo de material de depósitos, en el cual se había colocado todo un material de filtro en la base en todo el fondo del relave, en todo el fondo del depósito, para poder eliminar el agua por filtración. Entonces, los modelos que se hacían con el SIP demostraban un caudal de salida, ¿no? Para la evacuación del agua de ese depósito. Y cuando se estaba operando, el caudal era prácticamente el doble, o sea, la filtración a través del relave era muchísimo más alta del modelo, ¿no? Entonces era lo opuesto exactamente acá, ¿no? Y siendo el material ya es pesado, bastante fino. Entonces, no teníamos una forma de cómo modelar ese relave para, digamos, con el análisis demostrar cuál es el caudal de salida. Salía mucho más, entonces muy fácil se evacuaba el agua de ese material, ¿no? Que favorecía la operación del depósito. La idea era secar el relave lo más pronto posible, ¿no? Evacuando el agua por filtración, no por bombeo como normalmente. Eso va un poco ahí, ¿no? Entonces, hay ciertas, todavía, digamos, desconocimiento de la componente de este material que no se puede pues, modelar realmente, ¿no? Se tiene que hacer investigación, se tiene que ver qué es lo que pasa con ese material al ser sedimentado, al ser depositado, ¿no? Entonces, por acá aparentemente tendría el efecto contrario, ¿no? O sea, pero hay que investigar y demostrar que eso es lo real, ¿no? Lo que pasa es que también es un relave global, no es un relave, digamos, ciclonado. Quizás el relave ciclonado, cuando uno separa el grueso y el fino, ese efecto ocurre, ¿no? Que yo creo es intenso. Bueno, eso es un poco, ¿no? Y definitivamente, pues, es interesante ver que hay comportamientos que no se entienden y, bueno, ¿no? La investigación tiene que ir un poco a explicar esos fenómenos que están acá manifestados, ¿no? Bueno, yo tengo una curiosidad del resultado de sus estudios. En sus conclusiones ustedes señalan qué estudios adicionales habrían que hacer, ¿no? Qué limitaciones han observado en el modelo, ¿no? ¿Qué recomendaciones hacen para hacer un estudio más exhaustivo del problema? Y después otra cosa, ¿no? Tengo curiosidad de saber qué tipo de análisis piensan ustedes que debería de hacerse para llegar a tener un conocimiento un poco más profundo del problema. ¿Qué tipo de medición? Básicamente, como les comentaba, esta relave, como está experimentando en la parte superior, está generando una playa. Esta playa es un piso estable. Podríamos entrar con taladros, con máquinas táctiles, y hacer perforaciones de 50 o 60 metros e ir evaluando cómo esta red se va consolidando de cierta forma. Hacer un estudio de permeabilidades, un estudio granulométrico, hacer estudios de cohesiones para ver cómo se está comportando esta red de propagación. Entonces, Presiones,
visto hace muchos años, actualmente, tener, por ejemplo, un cilindro de acrílico bastante grande que esté de alguna forma instrumentado con transductores, etc. Y simplemente vertir el relave ahí, ¿no? La mezcla, agitar o sin agitar, o de repente hasta variar la composición de la misma, y simplemente esperar a ver cómo es ese proceso de sedimentación. Eso se ha hecho con otros materiales, por ejemplo, depósitos de bauxita, me acuerdo haber visto eso en Norteamérica, ¿no? Entonces se ve qué tipo de parámetros tenemos, tanto de la deformación cuanto del exceso de presión de poros, y tendríamos ahí un modelamiento un tanto mejor, con determinado tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, apenas yo hago este vaciado del relave, se producen estos parámetros. Pero conforme va pasando el tiempo, mientras se va sedimentando, hay este otro comportamiento y ese parámetro puede mejorar o empeorar o lo que fuera, ¿no? Eso se podría hacer muy fácilmente, creo yo, en nuestros laboratorios, donde se tienen los equipos, y tendríamos que fabricar algún equipo especial, pero creo que da pie a poder estudiar en mayor la parte reológica, ¿no? Misma de la conductividad. Eso es lo que y en el sitio sí, presión de poros y los flujos también que es eso. Yo quisiera apuntar, y como lo que dice el doctor Alonso, es que también deberíamos entrar en el campo de los modelos constructivos, porque eso también influye bastante. Tener un mejor reflejo del esfuerzo de formación para estos tipos de materiales ayudaría bastante en la simulación numérica, como ya no usando modelos tradicionales, sino modelos acoplados de flujo y tensiones de información, ¿no? Eso sería también sería un punto de partida, ¿no? Para quizás en los tesis tomar eso como debe ser. Me permite añadir más una última cosa. Algunas empresas consultoras, posiblemente las que trabajan ingenieros y otras, inclusive están haciendo experimentación, ¿no? Cosa que en la universidad nosotros no estamos haciendo, ¿no? Estamos en falta de alguna manera, porque experimentalmente la industria, la consultoría de las empresas mineras importantes lo están haciendo las consultoras extranjeras, y eso